Durante el período colonial, tuvimos varios cronistas que se encargaron de redactar los sucesos más importantes de la invasión del Tahuantinsuyo, como también redactar las costumbres y creencias de los antiguos peruanos. Y el autor que veremos hoy es Pedro Cieza de León, también conocido como el príncipe de los cronistas de Indias. Pedro Cieza de León nació en Llerena, Badajoz, España, era hijo de Lope de León y de Leonor de Casalla, vecinos de Llerena, y salió de Sevilla el 3 de junio de 1535, rumbo a América. De acuerdo con su propia declaración escrita en el Proemio a la Crónica del Perú, partió hacia América cuando apenas contaba con 13 años de edad y estuvo en el Nuevo Mundo durante 17 años. He salido de España, donde fui nacido y criado, de tan tierna edad que casi no había enteros 13 años, y gastado en las Indias del Mar Océano más de 17, muchos de ellos en conquistas y descubrimientos y otros en nuevas poblaciones. En 1537, Cieza de León se unió a la expedición del licenciado Juan de Vadillo, que buscaba un lugar importante en oro en la región. Sin embargo, después de muchas penalidades, la expedición no logró encontrar lo que buscaba y llegó a la ciudad de Cali. En esta ciudad, Cieza de León conoció a Lorenzo de Aldana, quien era el teniente gobernador y había sido enviado secretamente por Francisco Pizarro para vigilar a Sebastián de Belalcázar. Aldana decidió realizar nuevas conquistas y encomendó a Jorge Robledo la tarea de fundar varias ciudades. Cieza de León estuvo bajo las órdenes de Robledo durante 2 años y contribuyó a fundar varias ciudades. Durante este tiempo, Cieza de León también conoció a otros conquistadores y participó en varias batallas. En 1545, Cieza de León se encontraba en Cartago cuando estalló la guerra civil entre Gonzalo Pizarro y el virrey Blasco Núñez Vela. Los jefes de Cieza se involucraron en la contienda y uno de ellos, Robledo, acabó siendo ajusticiado. Cieza de León se unió a las huestes de Pedro de la Gasca, quien era el juez pacificador, y comenzó su viaje hacia tierras peruanas. Cieza de León llegó al Perú a fines de 1547 o principios de 1548 y comenzó a escribir su obra mientras cumplía con sus deberes militares. Asistió a la batalla de Jaquijaguana y después se estableció en la Ciudad de los Reyes, donde comenzó su carrera como escritor y cronista oficial del Nuevo Mundo. Durante los 2 años siguientes, Cieza de León recorrió los territorios del Perú recogiendo información y desarrollando su obra. En 1551, Cieza de León regresó a España y presentó un ejemplar manuscrito de su obra al príncipe Felipe. Se casó con una mujer llamada Isabel López y publicó la primera parte de su Crónica del Perú en 1553. Al año siguiente, murió dejando el resto de su obra inédita. Pedro Cieza de León tuvo varias características personales como literarias. Su curiosidad. Cieza de León fue un hombre curioso que se interesó por la historia, la cultura y la geografía de las regiones que visitó. Era observador. Fue un observador atento y detallista que registró sus impresiones y experiencias en sus obras. Honesto. Cieza de León se destacó por su honestidad y objetividad en sus escritos, lo que le permitió ofrecer una visión equilibrada de los eventos que describió. Respetaba la cultura indígena. Aunque Cieza de León fue un conquistador, mostró respeto por la cultura y la historia de los incas. Era claro y conciso. El estilo de Cieza de León es claro y conciso, lo que le permitió transmitir sus ideas y experiencias de manera efectiva. Era descriptivo. Sus obras son ricas en descripciones de la geografía, la cultura y la historia de las regiones que visitó. Su objetividad. Cieza de León se esforzó por ser objetivo en sus escritos, lo que le permitió ofrecer una visión equilibrada de los eventos que describió. Su uso de fuentes. Utilizó fuentes primarias y secundarias para recopilar información y respaldar sus afirmaciones. Tuvo varias obras. Señorío de los Incas. Esta obra describe la historia y la cultura de los incas, incluyendo su origen, su expansión y su organización política y social. La Guerra de las Salinas. Esta obra describe la guerra civil entre los conquistadores españoles en el Perú, específicamente la Batalla de las Salinas. La Guerra de Chupas. Esta obra describe otra guerra civil entre los conquistadores españoles en el Perú, específicamente la Batalla de Chupas. La Guerra de Quito. Esta obra describe la guerra entre los conquistadores españoles y los incas en la región de Quito. Descubrimiento y conquista del Perú. Esta obra describe la conquista del Perú y los eventos que rodearon la llegada de los españoles. La geografía del Perú. Esta obra describe la geografía del Perú y las regiones que Cieza de León visitó durante sus viajes. Y la más importante fue Crónicas del Perú. Las Crónicas del Perú, escrita por Pedro
Ciesa de León son una obra fundamental para la literatura y la historia de América por su visión detallada de la conquista, descripción de la cultura de los incas, entre varios otros detalles. Estructura. La estructura de las crónicas del Perú se divide en 4 partes, cada una de las cuales aborda un tema específico. Primera parte. Describe la geografía y la historia del Perú antes de la llegada de los españoles. Segunda parte. Describe la conquista del Perú y los eventos que rodearon la llegada de los españoles. Tercera parte. Describe la guerra civil entre los conquistadores españoles en el Perú. Cuarta parte. Describe la historia de los incas y su cultura. El estilo. El estilo de Ciesa de León es claro y conciso, lo que permite al lector seguir fácilmente la narrativa. La obra está escrita en un lenguaje sencillo y directo, lo que refleja la intención del autor de transmitir información de manera objetiva. Género literario. Las crónicas del Perú pueden ser clasificadas como una obra de no ficción, específicamente como una crónica histórica. La obra combina elementos de la historia, la geografía y la etnografía, lo que la hace una fuente valiosa para entender la conquista del Perú y la cultura de los incas. Simbolismo y metáfora. La obra utiliza varios símbolos y metáforas para describir la conquista del Perú y la cultura de los incas. Por ejemplo, la ciudad de Cusco es descrita como la capital del imperio inca, lo que simboliza la importancia de la ciudad en la cultura inca. Temas. La obra aborda varios temas importantes, incluyendo la conquista del Perú. La obra describe la conquista del Perú por los españoles y los eventos que rodearon la llegada de los conquistadores. La cultura de los incas. La obra describe la cultura y la historia de los incas, incluyendo su origen, su expansión y su organización política y social. La geografía del Perú. La obra describe la geografía del Perú y las regiones que Ciesa de León visitó durante sus viajes. Análisis de los personajes. La obra presenta varios personajes importantes, incluyendo los conquistadores españoles. La obra describe a los conquistadores españoles como hombres valientes y ambiciosos que buscan riquezas y poder. Los incas. La obra describe a los incas como una civilización avanzada y sofisticada que tenía una rica cultura y tradición.